En el número 29 de la calle Mantuano del distrito madrileño de Chamartín existe un pequeño teatro que guarda secretos que van mucho más allá de las obras que se representan sobre su escenario. El Teatro Prosperidad operó entre 2009 y 2019 como un espacio cultural dedicado al arte escénico, pero quienes trabajan entre sus paredes saben que no todos los que habitan este lugar están vivos. Manos invisibles que tocan hombros durante las actuaciones, voces masculinas que pronuncian frases sin que nadie las haya dicho, un niño rubio que corre entre las butacas para desvanecerse en el aire y objetos que aparecen sin explicación alguna. El periodista Álvaro Martín Pérez documentó estos fenómenos en un libro que sacó a la luz, lo que muchos en el mundo del teatro madrileño ya sabían, pero preferían no comentar en voz alta. Este no es un relato de ficción teatral, sino la crónica de un lugar donde la realidad y lo inexplicable comparten escenario cada noche. El Teatro Prosperidad abrió sus puertas el 24 de julio de 2009 por iniciativa de Montse y Ángel, una pareja profundamente enamorada de las artes escénicas que soñaba con crear un espacio cultural en Madrid. Hasta mediados del siglo XIX, el área era principalmente terreno rural o campo abierto, al norte del casco urbano de Madrid, situado fuera de las antiguas murallas. El barrio nació como suburbio alrededor de 1862, cuando el propietario Próspero Soynard comenzó a vender pequeños solares para construir viviendas modestas. Esa subdivisión originó lo que hoy es Prosperidad. En el último tercio del siglo XIX e inicios del siglo XX, el barrio se fue urbanizando progresivamente con casas bajas de ladrillo y teja, y con servicios básicos como el tranvía o el suministro de agua ya en el siglo XX. El local que eligieron para materializar su sueño tenía su pasado industrial que pocos conocían al principio. Durante los años 50, este mismo espacio había funcionado como taller de carpintería, pero antes de eso, en 1951, albergó una empresa dedicada a la fabricación de luminosos. Fue en ese taller de luminosos donde ocurrió el primer suceso trágico documentado. Un operario murió a consecuencia de una potente descarga eléctrica mientras trabajaba, y un compañero suyo resultó herido grave en el mismo incidente. 4 años después, en 1955, cuando el local ya funcionaba como carpintería, se produjo otra tragedia violenta. Un carpintero tuvo una pelea a punta de navaja con un compañero de trabajo, enfrentamiento del que salió malherido con heridas que marcaron para siempre ese espacio. Cuando Montse y Ángel transformaron el antiguo taller en teatro, conservaron ciertas estructuras originales del edificio, sin imaginar que quizás también conservaban algo más tangible, pero igualmente presente. El teatro se convirtió rápidamente en un referente cultural del barrio, ofreciendo una cuidada selección de obras clásicas como Don Juan Tenorio y La vida es sueño, comedias, musicales, zarzuelas como Vamos de verbena, espectáculos infantiles también como Las aventuras del ratoncito Pérez o Los tres cerditos, además de exposiciones de pintura, escultura y fotografía. En menos de un año desde su inauguración, el Teatro Prosperidad ya era reconocido en los círculos culturales madrileños, pero paralelamente comenzaba a forjarse otra reputación mucho más inquietante entre actores, técnicos y el propio personal del teatro. El primer suceso inexplicable ocurrió en el lugar más emblemático de cualquier teatro, el escenario. Durante una representación, un actor experimentó algo que cambiaría su percepción del lugar para siempre. Sintió claramente cómo una mano le tocaba el hombro en medio de su actuación, una sensación que él mismo describió como amigable, casi como un gesto de apoyo y ánimo frente al público. Esta presencia cálida y reconfortante no solo fue un caso aislado, sino que posteriormente otros artistas que subieron a ese mismo escenario reportaron experiencias similares,
como si alguien invisible quisiera acompañarlos en sus momentos de mayor exposición ante la audiencia. Con el tiempo, tanto Montse y Ángel como otras personas cercanas al círculo teatral comenzaron a percibir con frecuencia una presencia a la que, restando la importancia y con cierto humor defensivo, bautizaron con el nombre de Pepe. Cuando la sala estaba completamente vacía y cerrada, los dueños escuchaban en el patio de butacas o en el propio escenario ruidos que no podían explicar. Pasos de personas caminando con claridad. A esta fenomenología se añadió el misterioso e inconfundible sonido de muebles siendo arrastrados por el suelo, cuando nadie más estaba en el edificio. Uno de los gerentes vivió una experiencia particularmente desconcertante cuando percibió el sonido inequívoco de un grupo de personas cuchicheando tras el telón del escenario. Al acudir a comprobar qué ocurría, descubrió que aquel lugar estaba completamente desierto y en silencio. En otra ocasión memorable, mientras los dueños conversaban tranquilamente con un grupo de músicos que ensayaban en el teatro, todos los presentes escucharon con absoluta claridad una voz masculina que pronunció dos palabras. ¡Soy yo! La voz resonó en la sala sin que ninguno de los presentes lo hubiera emitido, dejando a todos helados y mirándose entre sí, buscando una explicación que nunca llegaría. Pero si la presencia que llamaban Pepe parecía adulta y masculina, pronto descubrieron que no estaba sola. El teatro presentaba regularmente obras para público infantil, y fue precisamente durante la preparación de una de estas obras cuando ocurrió algo extraordinario. En 2011, la responsable de vestuario necesitaba desesperadamente un chaleco infantil para la obra sobre el ratoncito Pérez. Buscó por todo el almacén sin éxito, hasta que, inexplicablemente, la prenda apareció sin que nadie conociera su procedencia, ni recordara haberla comprado o traído al teatro. Poco después, comenzaron los avistamientos de lo que sin duda era la presencia más inquietante del teatro. Un pequeño niño rubio que corría travieso entre las butacas del patio, zigzagueando entre los asientos como un duendecillo juguetón para desaparecer en el aire sin dejar rastro alguno. Los empleados del teatro, manteniendo el tono jocoso con el que intentaban normalizar lo inexplicable, bautizaron a este personaje huidizo con el nombre de Prosperito. Se ha especulado el posible origen de esta presencia y que, en la misma calle, hacia los números 51 y cercanos, existió un centro cultural de prosperidad ubicado en un edificio histórico que anteriormente fue escuela. La Escuela de Mandos del Frente de Juventudes o Escuela Nicolás Salmerón, construida en época franquista. Aunque ese centro estaba en el número 51 y no en el 99, refleja la vida cultural activa y la reutilización de edificios educativos, provisionales, en la misma calle y manzana. Las cortinas y telones del escenario también comenzaron a protagonizar fenómenos inexplicables. Se ha constatado su movimiento suave formando olas, como si una mano invisible los meciera con delicadeza desde detrás. Este movimiento ocurre incluso cuando el aire acondicionado está completamente apagado, descartando cualquier explicación sobre corrientes de aire. Los gerentes llegaron a presenciar estos movimientos durante momentos cruciales de las representaciones teatrales, con el público presente en la sala. Uno de los propietarios compartió una experiencia que lo marcó profundamente. Una tarde estaba yo aquí en la oficina solo en el teatro y entonces oí un ruido en el pasillo que venía de fuera y alcé la vista y vi cómo pasaba un chaval joven de unos 20 y tantos años en dirección a la escena. En primer momento pensé que era mi hijo y entonces le llamé por su nombre. Le dije Héctor, Héctor. Me fui detrás de él. Encendí todas las luces del teatro, pero no había nadie.
Otros testimonios de personas que trabajaban regularmente en el teatro añaden capas adicionales al misterio. Me han hablado, me han tocado. Entonces, la verdad que al principio lo tomas como algo con miedo y tal, pero luego es algo normal. Esta normalización forzada de lo paranormal se convirtió en parte de la rutina diaria del Teatro Prosperidad. Además del niño rubio y de Pepe, algunos testigos afirmaban haber percibido la presencia de una mujer entrada en carnes y también de un hombre de avanzada edad y calvo, conformando así un elenco de fantasmas tan variado como misterioso. La acumulación de testimonios y fenómenos inexplicables eventualmente atrajo la atención de investigadores de lo paranormal. El periodista Álvaro Martín Pérez se convirtió en el principal divulgador del caso, organizando visitas guiadas nocturnas los últimos jueves de cada mes, donde los curiosos pudieron adentrarse en el teatro después del anochecer para intentar experimentar por sí mismos los fenómenos reportados. Hablo en pasado porque, tras el cierre del teatro, estas visitas se dieron por concluidas para siempre. Durante estas investigaciones se empleaban diversos instrumentos como péndulos, varillas de radiestesia y grabadoras de audio diseñadas para captar psicofonías. Personalmente me parece estupendo que se naturalicen situaciones como la de este vídeo pretende hacer público a todo el mundo. Con una naturalidad pasmosa, el teatro y Álvaro vivieron, con quien quiso acompañarles, los fenómenos que supuestamente acontecen en su interior. Las visitas guiadas paranormales se convirtieron entonces en uno de los eventos más populares del teatro, permitiendo al público general sentirse por unas horas como investigadores de lo insólito, mientras experimentaban directamente la atmósfera inquietante del lugar. Lástima haberme enterado tarde de esta oportunidad de investigación. En una de las sesiones de investigación documentada por Telemadrid, los investigadores utilizaron un péndulo para detectar alteraciones energéticas en diferentes zonas del teatro. En ciertas áreas, el péndulo giraba normalmente en el sentido de las agujas del reloj, pero al acercarse a la zona del vestuario, por ejemplo, el comportamiento cambiaba drásticamente. Ahora, si vamos a este lugar, que es donde otras personas han dicho que han sentido como que estaba más cargado energéticamente, vamos a ver que el péndulo gira en el sentido contrario de las agujas del reloj. ¡Madre mía, Álvaro! Eso quiere decir que justo por aquí tenemos un cambio en el ambiente. Durante esa misma sesión, mientras el cámara y el reportero entraban en una sala de vestuario, algo cayó violentamente a sus espaldas, produciendo un estruendo que los sobresaltó a todos. Quizás provocado por alguien fuera de las cámaras o no, el hecho dejó a todos con la cara blanca. Como no hay más información al respecto, no puedo añadir más datos de si realmente fue producto de la entrevista o en verdad fueron testigos directos de uno de tantos fenómenos extraños en el teatro. Los intentos de grabaciones de psicofonías también arrojaron resultados inquietantes. En múltiples ocasiones se captó una voz femenina que parecía decir su nombre, Anne o Anne. Esta voz apareció repetidamente en diferentes sesiones de grabación. En otras ocasiones sí que hemos captado alguna voz. Por ejemplo, esta es una voz femenina que parece que dice su nombre. ¿Cómo te llamas? Cuando se preguntó a los dueños y trabajadores del teatro si conocían a alguien llamado Anne, la respuesta fue negativa, aunque varios actores confirmaron haber escuchado esa misma voz susurrando «Soy Anne» durante sus actuaciones. El Teatro Prosperidad cerró definitivamente sus puertas el 28 de junio de 2019, tras una década de actividad cultural intensa, dejando atrás no solo el recuerdo de cientos de representaciones teatrales, sino también de un legado paranormal que continúa fascinando a madrileños e investigadores del misterio. El edificio permanece ahora en silencio, pero quienes conocieron su historia se preguntan si realmente está vacío, o si Pepe, Prosperito y la misteriosa Anne siguen habitando entre sus paredes esperando que el telón vuelva a levantarse. Las tragedias documentadas en el lugar durante los años 50
La muerte por electrocución y la violenta pelea entre navajas podrían explicar parcialmente la presencia de energías residuales atrapadas en ese espacio, pero no explican la presencia del niño rubio ni los gestos amables de apoyo que los actores sentían sobre sus hombros. El caso del Teatro Prosperidad nos recuerda que algunos lugares retienen memorias que trascienden el tiempo físico, que ciertos espacios se convierten en escenarios donde el pasado y el presente conviven de formas que la ciencia aún no puede explicar del todo. Para los escépticos, todo puede atribuirse a su gestión colectiva, chirridos de un edificio antiguo y la tendencia humana a encontrar patrones significativos en el caos aleatorio. Pero para quienes trabajaron día tras día en el Teatro Prosperidad, para quienes sintieron esas manos invisibles, escucharon esas voces sin dueño y vieron correr a ese niño que no podía estar allí, la realidad es innegable. En el número 29 de la calle Mantuano de Madrid, el teatro nunca cierra del todo y el espectáculo continúa mucho después de que el público abandonara la sala. Este es el caso del Teatro Prosperidad de la ciudad de Madrid.